Hola, hola, mis personitas bellas y apasionadas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén radiantes y llenos de energía porque hoy tenemos un vídeo mega especial. Si el título no les dio una pista, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo, en el universo, en el romance que nos tiene completamente obsesionados Kerem y Ande. Sí, lo sé. Muchos de nosotros aquí compartimos la misma adicción. Y es que cómo no caer rendidos ante esta pareja que irradia química, talento y sobre todo, una conexión que traspasa la pantalla. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, nos quedamos enganchados, atrapados en su red de miradas, sonrisas cómplices y claro, ese aura innegable de amor que nos hizo soñar a todos. En este vídeo, no vamos a hacer un simple recuento de sus apariciones públicas o de sus proyectos. No. Vamos a ir más allá, a explorar a fondo la magia que los une, a analizar los momentos clave que han marcado su historia, y por supuesto, a desentrañar un poco ese misterio que rodea su relación. Vamos a hablar de lo que los hace tan especiales, de por qué su historia nos inspira, y de cómo su conexión ha impactado a tantos de nosotros alrededor del mundo. Así que si eres tan fan como yo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, prepárate para un viaje lleno de emociones, anécdotas y mucho amor. Y antes de que empecemos oficialmente, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre esta y otras parejas que nos roban el corazón. Además, así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Vamos, es gratis. Dale clic al botoncito rojo y únete a nuestra comunidad de apasionados por el amor, y por el talento, obviamente. ¿Listos? Pues vamos allá. Prepárense una taza de té, pónganse cómodos, y a disfrutar de este vídeo dedicado a la pareja que nos motiva día a día, Kerem y Hande. Desde el momento en que los vimos por primera vez en la serie Senkalkam, la química entre Kerem y Hande fue innegable. Era palpable, evidente, casi como una fuerza magnética que los atraía el uno al otro. No era solo actuación, era algo más. Sus miradas se conectaban de una manera que pocas veces se ve en la pantalla. Había una chispa, un brillo especial en sus ojos cuando se miraban, que nos hacía preguntarnos, ¿será que hay algo más detrás de las cámaras? Esa primera escena donde Serkan Bolat, Kerem y Eda YLDZ, Hande chocan de forma accidental, derramando café y creando una situación caótica, fue mucho más que una simple introducción. Fue un presagio de la tormenta de emociones que vendría. Recuerdo haber pensado, wow, esto es diferente. La tensión, la irritación inicial, rápidamente se transformó en una curiosidad mutua, una especie de desafío implícito. Y por supuesto esa atracción que no podían negar, aunque intentaran ocultarla bajo capas de sarcasmo y testarudez. Y es que, seamos honestos, la serie fue un éxito arrollador, en gran parte gracias a la conexión genuina entre los protagonistas. La forma en que interpretaban a Eda y Serkan con sus altibajos, sus momentos de ternura, sus peleas y reconciliaciones, era tan real, tan auténtica, que nos hacía sentir que estábamos presenciando una historia de amor de verdad. Y creo que ahí radica gran parte de su encanto. No era solo una serie romántica más, era una ventana a una relación que parecía tener raíces profundas. El éxito de Senkalkam trascendió fronteras. Se convirtió en un fenómeno global, con fans en América Latina, Europa, Asia. En todos lados. Y no solo por la trama, que era adictiva, sino por la magia que Kerem y Hande creaban en cada episodio. La gente se identificaba con las inseguridades de Eda, con la frialdad aparente de Serkan, con la manera en que ambos se complementaban a pesar de sus diferencias. Era una historia que te hacía reír, llorar, enojarte, suspirar. Un verdadero torbellino de emociones. Pero más allá de la serie, lo que realmente nos enamoró fue ver cómo esa química se extendía fuera de la pantalla. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, los momentos compartidos en redes sociales. Todo apuntaba a que la relación entre Kerem y Hande era mucho más que una simple amistad profesional. Había una complicidad, una diversión, un cariño evidente que no podían ocultar. Y eso, mis amigos, es lo que realmente nos cautivó. Era como si estuvieran jugando al escondite con sus sentimientos, pero al mismo tiempo, dejando pequeñas pistas para que nosotros, los fans, pudiéramos conectar los puntos. Sus interacciones eran espontáneas, naturales, llenas de miradas significativas y sonrisas cómplices. Era como si tuvieran su propio lenguaje secreto. Y nosotros, por supuesto, estábamos ahí, analizando cada detalle, buscando señales, alimentando nuestras esperanzas. Recuerdo una entrevista en particular, donde les preguntaron sobre cómo era trabajar juntos. Ambos se miraron, sonrieron, y se lanzaron a elogiar las cualidades del otro.
Kerem habló de la profesionalidad y el talento de Ande, de su capacidad para conectar con las emociones de su personaje, y de su buen humor en el set. Ande, por su parte, destacó la generosidad y la creatividad de Kerem, su habilidad para improvisar y darle un toque especial a cada escena, y su capacidad para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. Era evidente que se admiraban y se respetaban mutuamente tanto como actores como personas. Esa entrevista fue oro puro para los fans. Demostraba que su conexión era real, que se valoraban y se apoyaban el uno al otro. Y no solo eso, también dejaba entrever que había una conexión personal, una admiración que iba más allá de lo profesional. Era como si estuvieran tejiendo una red de apoyo mutuo, creando un ambiente de confianza y respeto en el set. Y eso, sin duda, se reflejaba en la pantalla. Y luego, claro, llegaron las fotos de sus vacaciones en Maldivas. Oh, las Maldivas. Ese viaje fue como un boom para todos los que creíamos en su amor. Las fotos eran simplemente perfectas. Se veían felices, relajados, enamorados. Era como si hubieran escapado del mundo para disfrutar de su compañía, sin preocuparse por las cámaras ni los rumores. Caminando por la playa de la mano, nadando en el mar turquesa, cenando a la luz de las velas. Era como una película romántica hecha realidad. Las Maldivas se convirtieron en el escenario de su amor. Un paraíso terrenal donde pudieron dejar atrás las presiones del trabajo y disfrutar de su compañía. Las fotos que salieron a la luz eran como postales de un sueño, Ande luciendo radiante con una sonrisa que iluminaba todo el paisaje, Kerem mostrando su lado más tierno y protector con una mirada llena de admiración. Era evidente que estaban enamorados, que se sentían cómodos y felices juntos. Eran la pareja perfecta. Ese viaje sin duda confirmó lo que muchos sospechábamos, que Kerem y Ande eran mucho más que amigos. Y fue ahí donde la ankermanía explotó por completo. Los fans de todo el mundo se unieron para celebrar su amor, creando cuentas de Instagram dedicadas a ellos, compartiendo fotos, vídeos, edits y enviándoles mensajes de apoyo y cariño. Era como si su relación fuera un faro de esperanza y alegría para muchos. La ankermanía fue un fenómeno sin precedentes. Los fans se organizaron en comunidades virtuales, creando hashtags, compartiendo memes, traduciendo entrevistas. Hacían de todo para apoyar a su pareja favorita. Era una muestra de cariño y admiración que traspasaba fronteras. La gente se sentía identificada con su historia, se emocionaba con sus logros, se preocupaba por su bienestar. Era como si Kerem y Ande fueran parte de sus vidas. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. Los rumores, las especulaciones, la presión de los medios. Todo eso puede ser muy complicado de manejar, especialmente cuando se está en el ojo público. Y lamentablemente después de un tiempo, la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin. Los rumores de ruptura comenzaron a circular como un reguero de pólvora. Las noticias, a menudo contradictorias, alimentaban la incertidumbre y la especulación. Los fans angustiados esperaban una confirmación o desmentido por parte de la pareja. La presión mediática era insoportable. Cada movimiento, cada gesto era analizado con lupa. La vida privada de Kerem y Ande se había convertido en un espectáculo.